el libro de Amós en esta nueva serie. Y vamos a estar viendo a través de esta serie la justicia divina, la adoración al modelo y a la manera de Dios. Y el mensaje de esta mañana se titula La justicia divina ante la injusticia humana. La justicia divina ante la injusticia humana. Vamos a estar yendo a través de los versículos 1 hasta el final del capítulo 1, pero vamos también a abordar los primeros 3 versículos del capítulo 2. Entonces vamos a estar yendo de todo el capítulo 1 de Amós hasta el versículo 3 del capítulo 2 de Amós. En el primer punto vamos a ver el Dios de justicia que no ignora. Eso lo vamos a ver en los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Luego vamos a ver en los mismos pasajes, versículos 3 del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2, vamos a ver 2 puntos: la injusticia por todas partes, pero también las consecuencias de esa injusticia. La injusticia por todas partes, pero también la consecuencia de injusticia. Hermanos, cuando pensamos en esa palabra de justicia, muchos de nosotros hemos sido cambiados, modelados, hemos sido influenciados por lo que el mundo cree y como el mundo define que es la justicia. La justicia de Dios es muy, pero muy diferente a lo que los hombres llaman justicia. Hoy vivimos en un tiempo, hermanos, en el que si volteamos a la mano derecha, a la mano izquierda, para enfrente o volteamos para atrás, vemos un mundo de alta idolatría. Alta idolatría. Inclusive pueden haber personas en este mismo lugar, sentados aquí, que estén envueltos en ese nivel de alta idolatría, porque hay personas que se han inventado su propio Dios. Un Dios a su manera, una religión a su antojo, una salvación fuera de toda justicia. ¿Se imaginan a un Dios raro? El Dios que predican en las iglesias, ese Dios que ejecuta juicio. Un Dios que ama misericordia, que es benévolo, pero le cortan algunas partes a ese Dios. Se inventan un ídolo en su mente y adoran a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. En una ocasión escuché a un famoso cantor, una persona que ha compuesto muchos cantos, decir: el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es ese Dios que estaba enojado, ejecutando juicio e ira y siempre condenando y siempre haciendo. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente, porque es un Dios ya de amor, de misericordia, de bondad. En esas palabras, cuando yo escuché a este hombre decir eso, yo pude ver cómo este hombre, a pesar de haber comenzado al parecer bien, con cantos que alababan la grandeza de Dios, su santidad, empezó a ser influido, creo que así se dice, por la manera como piensa el mundo. Seguramente no ha leído el libro de Hebreos, donde se habla de ese Dios que dura cosas caer en las manos de un Dios vivo. Seguramente no ha visto el final del Nuevo Testamento, donde vemos a un Dios ejecutando juicio, pagando, retribuyendo a las personas por su mal actual. Hoy en día tenemos a varias personas en nuestro alrededor que pensamos: Dios es un Dios de amor, de bondad, es amable, no es un Dios de ira, no es un Dios de justicia, no es un Dios que se enoje. Si la gente conociera verdaderamente, hermanos, la santidad y la justicia de Dios, dejaría de pedir a Dios que haga justicia. Porque si lo hiciera, alguien dijo alguna vez, si lo hiciera, comenzaría con el que lo está pidiendo.
Si le pediríamos al Señor que nos pagara de acuerdo a nuestras obras. Oh, es que yo soy persona buena. Es que yo no le hago daño a nadie. Es que yo me llevo bien con mis vecinos. Hermanos, estamos llenos de injusticia cada uno de nosotros. Y entre más nos vamos acercando a la luz de Dios, entre más nos acercamos a Él y empezamos a ver sus atributos, su bondad, su pureza, su santidad, más nos damos cuenta, hermanos, de nuestra pecaminosidad. Vivimos en el tiempo que ya no prevalecen ni siquiera los religiosos, mucho menos los discípulos de Cristo. Hoy hay muchas personas que dicen, yo no soy religiosa, pero soy espiritual. Hay muchos espirituales caminando por ahí. Personas que no necesitan reunirse en la iglesia, que tienen su tiempo, se van a los bosques y enfrente de un árbol empiezan a meditar y se conectan con la naturaleza, y ya con eso ellos piensan que se han conectado con el Dios, que son espirituales. Dicen, no necesito ir a la iglesia. Yo puedo tener una relación con Dios a mi manera, por mi cuenta. Yo no voy a la iglesia, dicen algunos, porque ahí hay un montón de puros hipócritas. Piensan que pueden tener una relación con Cristo sin vivir en comunión con su iglesia. ¿Sabía que la iglesia es identificada en la Biblia como la novia, como la esposa de Cristo? Y el pastor Miguel Núñez pone un ejemplo y dice, imagínate que yo te invito a ti a comer, pero te digo, quiero tener un tiempo contigo, una relación contigo, un momento de plática contigo, pero ¿sabes qué? No lleves a tu esposa, porque tu esposa es hipócrita. No soporto a tu esposa, yo no quiero que vengas. Si vas a venir con tu esposa, mejor no vengas, mejor no nos vemos. ¿Qué pensaría usted, varón? Entonces se le dice, te acepto a ti, pero tu esposa que se quede a un lado, porque es muy hipócrita esa mujer. Es la misma manera que hacen personas que dicen, yo puedo tener una relación con Dios, pero le voy a arrancar la hoja en Hebreos, donde dice que no dejemos de congregarnos, porque es más, con un marcador de esos negros yo lo voy a borrar esa parte, porque eso es lo que no me gusta. No soporto estar dentro de una congregación. Hermanos, vivimos en tiempos cuando personas diferentes se han inventado un Dios que es verdaderamente un ídolo, porque no es el Dios de la Biblia. R.C. Sproul dice que un Dios que es todo amor, todo gracia, todo misericordia, pero sin soberanía, sin justicia, sin santidad y sin ira, es un ídolo. Voy a repetirlo, pero sin cometer el error. Un Dios que es todo amor, todo gracia, todo misericordia, sin soberanía, sin justicia, sin santidad y sin ira, es un ídolo. Ese es un ídolo. Eso no es el Dios de las Escrituras. Eso es lo que la gente, hermanos, en general busca el día de hoy. Buscan a ir a lugares donde se llaman iglesias, donde hay congregaciones que no les hablen del pecado, donde les animen y salgan como campeones. Eres un campeón, eres un triunfador, tú puedes. Dios te ha destinado para que vivas la mejor vida en este momento. Anímate. No estamos diciendo, hermanos, que es incorrecto animar a la congregación. Nos anima el conocer que Dios es un Dios de misericordia. Pero hay otro lado de parte de Dios que Él busca que nosotros analicemos. Y esa es nuestra vida de santidad. ¿Cómo estamos en esa área de santidad? ¿Cómo andamos en esa área de justicia? Eso es lo que la gente anda buscando el día de hoy. Pero ese no es el Dios que se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Vamos a leer Amós, capítulo 1, versículos 1, y vamos a leerlo todo de comienzo al final. Pongamos atención, lo dejé en la pantalla, va a aparecer en su forma como lo pone la Nueva Biblia de las Américas, que nos da a entender, nos hace ver claramente que dentro de este pasaje hay poesía, son pasajes, mucho de esto es un pasaje poético.
Versículos 1 de Amós 1. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. 2 años antes del terremoto, Amós dijo, y aquí comienza la parte poética: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del monte Carmelo. Así dice el Señor, versículo 3. Por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, exterminaré al morador del valle de Avén y al que empuña el cetro de Bet-Edén. El pueblo de Aram será desterrado a Kir, dice el Señor. Versículo 6. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza, que consumirá sus palacios. También exterminaré al morador de Asdod y al que empuña el cetro de Ascalón. Desataré mi poder contra Ecrón, y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor Dios. Versículo 9. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom, sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro, que consumirá sus palacios. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Temán, que consumirá los palacios de Bosra. Así dice el Señor. Versículo 13. Por 3 transgresiones de los amonitas y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las madres encinta de Galaad para ensanchar sus fronteras. Encenderé pues fuego en la muralla de Rabá, que consumirá sus palacios. En medio de gritos de guerra en el día de la batalla, en medio de una tempestad en el día de la tormenta, su rey irá al destierro, él y sus príncipes con él, dice el Señor. Capítulo 2, versículo 1. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré pues fuego sobre Moab, que consumirá los palacios de Keriot, y Moab morirá entre el tumulto, entre gritos de guerra y sonido de trompeta. También exterminaré al juez que en medio de ella, y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Cuando pensamos en poesía, muchas personas automáticamente piensan en algo bonito, en algo romántico, algo de amor, alguna poesía que pensamos, ¿verdad? Aquí es obvio que esto no es una carta ni una poesía de amor a diferentes naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel y de Judá. Y aquí vemos, hermanos, el Dios de justicia que no ignora. Ese es el primer punto, el Dios de justicia que no ignora. Y veamos los primeros 2 versículos. Aquí vemos como introducción de este libro que Amós es el autor. Está identificado así por el nombre de este libro, pero más importante por el texto mismo que dice quién
es el que habló estas palabras. Este Amós era un profeta. Él era un pastor, no en el contexto del Nuevo Testamento como un pastor de una iglesia, era un pastor de un rebaño. Y era agricultor de higueras, que después nos damos cuenta de acuerdo al texto. Él escribe, hermanos, en el año 765 antes de Cristo, 7 siglos, casi 8 siglos antes de Cristo, a una audiencia muy específica que era el pueblo de Israel. Perdón. Para el tiempo de este libro, hermanos, Israel llevaba 160 años dividido. Que el reino de Israel, el rey fue Saúl, después vino David, después de David vino Salomón, pero después de Salomón el reino se divide en dos. El reino de Israel se divide entre el norte y el sur, y para el tiempo de Amós ya llevaba 160 años dividido. Fue el hijo de Salomón, Roboam, el que por ejecutar altos impuestos y su dureza de gobernar al pueblo y buscar consejo de personas que no debería de buscar consejo, él pone más mano dura y el pueblo se divide, se rebela. El reino del sur quedó conocido como Judá. El reino del norte se le llamaba Israel, quedó con el nombre original. En el reino del norte estaba su capital Samaria, y allí era el rey, era Usías. Pero el reino del sur era con capital de Jerusalén. Hermanos, en el reino del norte, para el tiempo de Amós, reinaba Jeroboam II. Él fue un líder exitoso, hermanos, un líder militarmente exitoso. Él conquistó, él peleaba guerras y ganaba las guerras. Y uno podría decir, eso es bueno, pues es buena noticia. Él trajo mucha prosperidad al reino del norte en Israel. Pero juntamente con esa prosperidad también aumentó la injusticia. La injusticia de un pueblo del norte. Ahora, Amós no vivía en el pueblo del norte, en el reino del norte, él vivía en el sur. Pero Dios lo movió a ir a Israel, al norte, con un mensaje a través de una visión que él tuvo antes de un terremoto que se menciona. Un terremoto creemos que era un sismo. Y era un sismo significativo, no es como aquí en California que de repente, parece que está temblando y uno ya se lo olvida. Fue un sismo significativo que se conocía y era tan significativo que se usó como un marcador del tiempo. 2 años antes de el terremoto. Es como decir hoy en día, antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando sucede la pandemia es algo que fue tan significativo en nuestras vidas y es algo reciente que uno se recuerda de ello y uno dice antes de la pandemia, es algo que marca el tiempo. Esto pasó 2 años antes del terremoto. El contexto en que vivía el reino del norte, hermanos, era uno de injusticia. ¿Qué es injusticia, hermanos? La injusticia es violar la ley de Dios. La injusticia es la falta de equidad, la maldad rampante que se mueve dentro de un pueblo. Pero cuando hablamos de esto, hermano, yo quiero pedirle que usted no piense en la justicia de acuerdo a la justicia que usted está pensando. Porque hoy en día pensamos justicia y rápido se nos va la mente a diferentes cosas del contexto de hoy. Pensemos y animémonos a tratar de pensar en la justicia de acuerdo a la justicia de Dios. La injusticia delante de Dios es cuando violamos su ley divina. La falta de equidad, la maldad, la justicia divina está por encima de nuestra justicia, hermanos. Cuando la humanidad habla de justicia, no es la justicia divina.
Todo concepto de justicia, de acuerdo a la perspectiva humana, siempre tendrá algún elemento de injusticia, porque el hombre corrompe los conceptos establecidos por Dios. Así como se inventan un Dios ídolo, un Dios con ciertas características, pero no con otras que la Biblia nos revelan, también pervierte lo que es la justicia. Había un alto nivel de desorden y de abusos en contra del pueblo. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo que Amós llega a darles el mensaje. Los pobres eran vendidos como paga de deudas, eran vendidos como esclavos. No se les permitía a estos pobres una representación legal. La idolatría, hermanos, había llegado a tal nivel que el culto, aunque el culto religioso era importante, no era el culto al Dios creador, a Jehová. Se habían desviado a adorar a ídolos en templos en Betel y en Gilgal, en el norte, el reino del norte de Israel. Así otra vez, como el hombre corrompe la justicia, también así la adoración. Ellos adoraban a una diosa llamada Acera. Esta era la diosa del sexo. Adoraban a Anat, el dios de la guerra. Adoraban a Baal, el dios del clima. Y Dios, hermanos, estaba airado. Cuando Dios demuestra su ira, hermanos, en eso no hay pecado. Cuando nosotros nos airamos y nosotros ejecutamos alguna acción basada en nuestra ira, ahí hay pecado. Cuando Jesús voltea las mesas de los que estaban vendiendo en el templo, uno lo mira y uno lo empieza a pensar en el contexto del día de hoy, a nuestra perspectiva, y uno dice, ¿pecó Jesús en ese momento? Cuando Él llega y mira que voltea las mesas, sabemos que la Biblia dice que Él no pecó, fue tentado pero sin pecado. Cuando Él volca las mesas, Él está ejecutando algo sin pecado, sin pecado. No nos atrevamos a tratar de hacer como Jesús, hermanos, porque cuando nosotros hacemos algo así, siempre va a haber pecado en nuestras vidas. Jerusalén, hermanos, que estaba en el monte Sión, fue establecido como la ciudad santa, y desde allí es que el Señor envía su mensaje. Y dice Amós, un mensaje que saldría como un rugir. Rugir. Cuando usted oye un rugido de un león, hermanos, eso es algo imposible de ignorar. Cuando usted escucha un rugido de un león que está cerca de usted, lo que eso le va a causar a usted es temor. Lo va a poner a usted a temblar. Este temblor del rugir precedió al temblor del sismo por 2 años. Este era un mensaje terrible que causaría la sequedad en los pastos de los pastores. Dice así, usted lee ahí los versículos 1 y 2. La cumbre del monte Carmelo, hermanos, conocido como una área fértil y que estaba a 90 kilómetros de Jerusalén, por causa de ese rugido que saldría desde Jerusalén, haría que esta tierra del Carmelo se secara. O sea, hermanos, esto no es un estado bonito de un Dios de amor, un Dios de bondad. La bondad y el amor de Dios estaban ahí, pero la bondad y el amor de Dios movieron a Dios mismo a mandar este mensaje de castigo. Esto no habla de una ira de Dios que se había encendido por los actos del pueblo. Perdón, esto nos habla de esto. El Señor ruge. Y eso es un concepto, hermanos, que se repite. Usted puede leer el capítulo 3, versículo 4 y el versículo 8, donde el Señor ruge. Versículos 3 hasta el versículo 3 del próximo capítulo son poesía, hermanos. Y Dios no ignora la injusticia de las naciones. Todas las naciones alrededor de Israel estaban sumergidas en la injusticia.
A su tiempo, Dios aborda todo el que obra injusticia. Él siempre va a ejecutar justicia, hermanos. Como Israel, estamos también nosotros rodeados de injusticia. ¿Está de acuerdo? Como Israel, nosotros también podemos ver injusticias a todo nuestro alrededor. Pero quiero que tome una pausa en este momento. ¿En qué injusticias piensa usted cuando yo dije este comentario? ¿Qué injusticia está pensando usted cuando usted mira alrededor? Yo dije, así como Israel, estamos también rodeados de injusticia. Dios no ignora la injusticia que pasa a nuestro alrededor, pero ¿qué tipo de injusticia está usted pensando en este momento? ¿Está pensando en la injusticia como Dios mira la injusticia? Y posiblemente, hermanos, no es esa injusticia de la que usted está pensando. Debemos ver la injusticia como Dios la mira. Hoy la sociedad adora en una manifestación diferente al Dios del sexo. Eso es injusticia. ¿Sabía usted, hermanos, que el día de hoy se estiman que hay 42 millones de trabajadores sexuales en todo el mundo? 42 millones de trabajadores sexuales. ¿Sabía usted que el consumo de la pornografía se ha disparado cada año? Cada año se dispara. No, la gente no se arrodilla delante de una diosa del sexo, a la manera como se estaba arrodillando este pueblo del norte, Israel. Pero esto sigue sucediendo el día de hoy. Los países de alta tecnología, y con la tecnología uno le facilita las cosas, ¿verdad? Busque a ver qué dice Google. Y buscamos en Google a ver qué dice y tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Porque a veces que tenemos que examinar bien lo que estamos leyendo. Pero la tecnología ha traído avances, nos ha ayudado en ciertas maneras, pero en otras maneras, hermanos, ha traído desgracias. Sí, los países de alta tecnología, vivimos en uno de ellos. Estados Unidos es clasificado como un país del primer mundo, se le dice. Pero juntamente con esa alta tecnología, hermanos, también prevalece el acceso a la pornografía. Se facilita el consumo. Y la pornografía hoy en día ya no solamente es una situación de hombres, también es algo que ha empezado a meterse en las vidas de las mujeres. También se encuentran hoy en día accediendo a estos tipos de imágenes. Hoy la sociedad, hermanos, se encuentra también sumergida en adoración al Dios de guerra. Los actos violentos sobresalen en gran manera. En años recientes los asesinatos en México eran 94 asesinatos por día. O sea, más de 34,000 asesinatos por año en un país que está cercano de aquí, que está al sur de nosotros, de la cual muchos o somos o descendemos de ahí, de los que estamos aquí. Hoy se sigue esta violencia. Hoy las sociedades del mundo adoran a la naturaleza y el clima. En México son muy estrictos, hermanos. No puedes tocar, no puedes remover de la playa, mucho menos matar ni comerte un huevo de tortuga. No los toques, no los muevas, no los interrumpas, no los molestes estos huevos de tortuga, porque puedes pasar 1 a 9 años de cárcel por hacer algo así. Si te agarran con un huevo de tortuga, traficando esos huevos, las penalidades son de 1 a 9 años o 4,000 a 40,000, no pesos, dólares. 4,000 a 40,000 dólares. Pero aún así como se protegen estas tortugas y hay otras leyes protegiendo a las águilas y sus huevitos, aún así se estiman que hay en México 750,000 a 1,000,000 de abortos al año.
O sea, cuando miramos estas cosas que estaban sucediendo en aquel tiempo, 756 años antes de Cristo, que vienen siendo aproximadamente 2756 años atrás, no podemos decir, eso es algo que está ajeno a nosotros. Es algo que pasaba en el tiempo aquel, pero hoy en día ya no es así. Vemos a la población de esta tierra haciendo cosas que ofenden a Dios. Estos abortos en los 750,000 a 1,000,000 solamente en el país de México, un país altamente católico, altamente, podríamos decir, más allegados a la moralidad, a tratar de cuidar esos valores familiares. Se ha perdido eso, aún en una sociedad así. Y les llaman hoy en día, para tratar de calmar un poquito la conciencia, interrupción de embarazos. 750,000 a 1,000,000 de interrupciones de embarazos. Eso no es una interrupción. Una interrupción es que diga, hermanos, discúlpenme, en este momento no fui a usar las instalaciones, el baño, y tengo que pausar en ese momento. Ahorita vengo, voy y regreso. Esa es una interrupción. Porque ahorita vuelvo a reanudar el mensaje, nada más permítanme unos momentos. El aborto no se puede reanudar, no se puede volver vamos a pausar el crecimiento de este niño en el vientre de una madre por un momento. Ya sabemos, en un par de meses atrás vimos cómo es el proceso de los abortos. Hermanos, esto es injusticia delante de Dios. Y como sus hijos debemos de amar la justicia a la manera de Dios. Debemos de aborrecer la injusticia y amar la justicia. ¿Por qué? Porque así es Él. Debemos de amar lo que Él ama. Debemos de aborrecer lo que Él aborrece. 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esos atributos son atributos no solamente del hombre de Dios. Aquí le está hablando a una persona específica, no solamente para el hombre de Dios, sino también para la mujer de Dios. Para el hijo o la hija de Dios debemos de amar, perseguir, amar esa justicia, porque es lo que Dios ama, lo que Él ha establecido. Y vemos, hermanos, para ir adelantando en el segundo punto, la injusticia que estaba por todas partes. Ya leímos todos los versículos 3 hasta el capítulo 2, versículo 3, pero repasemos algunas de las injusticias. Ahí va a aparecer a Damasco en el capítulo 3. Se le dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. A Gaza se le dice, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. A Tiro se le dice, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom, sin acordarse del pacto de hermanos. A Edom se le dice, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. A Amón se le dice en el versículo 13, porque abrieron los vientres de las mujeres en cinta de Galaad para ensanchar sus fronteras. Y a Moab se le dice en el capítulo 2, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Esto no habla de personas buenas. No somos buenos, hermanos. La próxima vez que tú digas, yo soy una persona buena, considera lo que estás diciendo. Sí, no has abierto el vientre de una madre para sacar su hijo de su vientre, de modo que puedas ensanchar tu territorio, como lo hizo aquí Amón. Sí, no has quemado los huesos de un féretro. Sí, no has llevado a espada a tu hermano. No has suprimido tu compasión. Pero hemos obrado injustamente delante de un Dios que es justo y santo. Examinemos nuestros corazones. La palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno, ni uno solo. No hay quien haga el bien, hermanos. El único bueno que caminó por la faz de esta tierra se llamaba Jesús. Él fue el perfecto. Él fue el único bueno.
Incluso cuando el joven se le acerca, le dice, maestro bueno. Él pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Esto no era que él estaba negando que él era bueno. Él quería que el joven examinara por qué le estaba diciendo bueno. Solamente Dios es bueno. Si tú me estás llamando bueno a mí, conéctalo. ¿Seré yo Dios? ¿Seré yo Dios? Hermanos, no somos buenos. Es interesante que Amós, haya sido enviado a Israel, el reino del norte. Y es interesante, hermanos, porque aunque fue enviado a Israel, los mensajes que vemos aquí no son a Israel. Son a todos los pueblos que están alrededor de Israel. Y la próxima semana vamos a ver por qué el enfoque, más específicamente vamos a ver por qué el enfoque a estas naciones alrededor de Israel. Él comienza con mensajes de Dios a las naciones vecinas. Y él repite algo, dice, por 3 transgresiones y por 4. Usted lo mira esto repetido a través de toda la poesía. Por 3 transgresiones y por 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es matemáticas, hermanos. Esto es algo idiomático. Eso significa la medida está llena y ha sobrepasado. La medida está llena y ha sobrepasado. O sea, ha llegado esto al colmo. Tu injusticia, nación fulana y sutana y mengana, ha llegado al colmo. Y él repite, no revocaré su castigo. Por 3 transgresiones y por 4, y dice, no revocaré su castigo. No cancelaré. La maldad e injusticia de estas naciones había llegado lejos, hermanos. Así como con Sodoma y Gomorra. Así como con Nínive. Aunque ambas tuvieron resultados diferentes, Nínive se arrepintió, Dios los perdonó. Sodoma y Gomorra fueron eliminados. Fueron calcinados por fuego que cayó del cielo. Así estaban estas naciones. En Damasco, que es Siria, hermanos, vemos que eran crueles y se les compara su trato como trato de hierro con las tribus al este del Jordán en Galaad. Ahí estaba Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Estos de Damasco fueron crueles, trillaron con hierro, dice Amós, a estas personas. Los hicieron pedazos. En Gaza se les dice que entregaron a los israelitas cautivos como esclavos. A los edomitas los entregaron los de Gaza. Hermanos, y los edomitas eran considerados como personas altamente crueles. A la nación de Tiro se le dice que rompieron el acuerdo con los israelitas, traicionaron a Israel y también los entregaron a los edomitas. Y vemos, hermanos, a Tiro a través de las escrituras por diferentes profetas ser condenados por su orgullo e injusticia. A Edom se le dice, aún siendo parientes de Israel. ¿Sabía usted que Edom era pariente de Israel? Edom descendió de Esaú. Esaú era hermano ¿de quién? De Jacob. Los 2 hijos de Isaac. Eran parientes. Habían sido crueles con ellos, inmisericordias, implacables en su odio hacia los israelitas. A Amón se le dice que cometieron atrocidades en contra de aquellos que vivían en la región de Galaad. Abrieron la matriz de las mujeres embarazadas. Israelitas, mujeres que vivían allí en despiadada crueldad. Ellos también eran familiares distantes de los israelitas. Isaac viene de Abraham, Isaac. Y el pariente de Abraham se llamaba Lot, de donde descendieron el pueblo de los amonitas. Este fue Amón el que se opuso a Israel cuando salió de Egipto.
Él fue el mismo Amón el que contrató a aquel Balaam para que viniera en contra de Israel y lo maldijera. A Moab, hermanos, se les dice, y esos también eran descendientes de Lot. Eran aún más crueles que los edomitas. A los edomitas se les dice que suprimieron su compasión. Estos ni siquiera se les dice esto. Ni siquiera suprimieron su compasión. Fueron crueles con el pueblo. Y cuando el rey edomita yacía muerto, su crueldad y su odio de Moab persistió más allá de la muerte y ni siquiera le dieron el respeto mínimo de enterrarlo, sino que quemaron el féretro hasta sus huesos que quedaran quemados. No se detuvieron, eran tan crueles así. Injusticia, 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 injusticia. 6 pueblos que rodeaban a Israel, sumergidos en la injusticia. Hermanos, Dios aborrece la injusticia, como también aborrece la falta de juicio. Proverbios 17, versículo 15 dice: el que justifica al impío, eso es falta de juicio. El que justifica al impío y el que condena al justo, eso es injusticia. Repito, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Y sabe una cosa, Dios no ignora las injusticias de las naciones. Todas las naciones alrededor de Israel estaban sumergidas en la injusticia, y a su tiempo Dios aborda la obra injusta de las naciones y Él siempre ejecuta justicia. Como Israel, hermanos, estamos rodeados también de injusticia y Dios no ignora la injusticia. La crueldad reina, la esclavitud continúa, el orgullo y el odio es el pan de cada día en las naciones. Las atrocidades en contra de los niños en el vientre continúa hasta el día de hoy en esta misma ciudad y en diferentes partes del mundo. El odio continúa siendo la brújula que mueve a los pueblos. Pero como sus hijos debemos de ser diferentes. Debemos de amar la justicia, aborrecer la injusticia, porque así es Dios. Terminemos con este mensaje, hermanos. Los mismos pasajes que hemos visto del versículo 3 al versículo 3, miremos las consecuencias de la injusticia, el tercer punto, las consecuencias de la injusticia. A través de este pasaje, hermanos, vemos a un Dios que, aunque pareciera ignorar las injusticias que estaban sucediendo alrededor de Israel, Él no las estaba ignorando. Llega un momento en que Dios, después de ser misericordioso, después de esperar el arrepentimiento de los injustos, Él llega a un momento cuando Él ejecuta juicio. A estas naciones se les sentenció con que ellos mismos irían a la cautividad. Ellos mismos, hermanos, iban a desaparecer. Ellos serían consumidos con fuego. Ante la injusticia humana se impone la justicia de Dios, hermanos. ¿Miras injusticia a tu alrededor? Dios no la ignora. Pero tampoco ignora la injusticia que hay dentro de ti. Como sus hijos debemos amar la justicia y aborrecer la injusticia. Una cosa, hermanos, es nuestro entorno, el mundo incrédulo. ¿Qué se espera de un mundo que no conoce a Dios? ¿Qué se espera? Una cosa son el mundo a nuestro alrededor, pero otra cosa somos nosotros, que somos sus hijos. El pastor Miguel Núñez tiene un dicho que lo he escuchado más de una vez decir: no somos tan buenos como pensamos y somos peores de lo que creemos. No somos tan buenos como pensamos y somos peores de lo que creemos.
que nunca se te vuelva a salir esa palabra de tu boca. Yo soy buena persona. Ok, hermano, no estoy quitando que en ti hay algo bueno. Yo no estoy diciendo que no hay algo bueno dentro de nosotros, pero todo lo bueno que hay dentro de nosotros se lo podemos atribuir a ese Cristo que vive dentro de nosotros. Sin Cristo seríamos lo peor. Sin Cristo no habría bondad en nosotros, porque no somos tan buenos como pensamos y somos peores de lo que creemos. Gracias a Dios que tenemos un Dios que es santo. Gracias a Él que Él es santo. Él es justo, que no se complace con la injusticia en nosotros. Pero somos dados a ver la paja. Desde lejos miramos la paja que está en el ojo del hermano. A lo lejos, hermanos, somos rápidos para apuntar esa paja, y está lejos, ni siquiera se alcanza, y lo vemos con un ojo nada más, hermanos. No ocupamos ni los dos ojos. ¿Por qué? Porque el otro ojo está obstruido con la viga que traemos atravesada. Somos rápidos en señalar las naciones, la injusticia de las personas que están a nuestro alrededor, pero Dios quiere que miremos nuestro corazón. Dios quiere que examinemos el nivel de justicia que se refleja en nosotros. Esto es esencial, hermanos. La justicia de Dios es esencial en nuestras vidas. Esto es un atributo santo de Dios. Dios no se complace con la injusticia. Deuteronomio 25:16 dice: porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Es que ese es el Antiguo Testamento. La ley ya no aplica para el no. Claro que esto aplica para nosotros. Dios no dejó de ser un Dios justo en el Antiguo Testamento. A Dios no le tomó 400 años de silencio en ese tiempo entre el último libro del Antiguo Testamento y los evangelios para Él cambiar y cambiarse en un Dios que es de justicia a un Dios que no le importa la justicia. Dios sigue importándole la justicia. Dios derramó su ira, hermanos, sobre Jesús en su santa justicia por nosotros. Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. No es que Dios sea injusto, Él es tolerante. Él es misericordioso, pero Él exhibió públicamente a su Hijo Jesucristo, derramando su justicia sobre Él. R.C. Sproul dice: hay dos maneras para satisfacer la justicia de Dios con relación al pecado. Solamente dos maneras. O es satisfecha por Cristo, o la satisfaces tú. ¿Cómo la satisfaces tú? Por medio de la justicia de Dios ejecutada en tu vida, enviándote al infierno para que pagues por tu injusticia. Por eso es que nosotros nos escondemos detrás de Cristo, hermanos. Por eso gracias sean dadas a Dios, que cuando Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Él no nos ha ejecutado, hermanos. Por eso su misericordia ha sido maravillosa con nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:1? Por tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No somos perfectos, hermanos. Somos peores de lo que pensamos. Y no somos tan buenos como creemos. Pero nuestra posición en Cristo es perfecta. No por lo que hayamos hecho nosotros, sino por los méritos de Cristo. Hermano que estás aquí, te voy a invitar a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Y quiero que te recuerdes que Dios demanda justicia de nosotros.
que podemos volver y mirar alrededor de nosotros y podemos identificar algún acto, alguna posición injusta. Pero Dios quiere que miremos hacia adentro. Somos sus hijos. Él quiere que nos parezcamos más y más a Él cada día. No mires hacia afuera. No mires a tu alrededor, mira hacia adentro. Acércate a Dios. Y entre más te acerques, te darás cuenta que no eres tan bueno. Y que eres más malo de lo que tú creías que eras. Entre más va madurando el cristiano, hermanos, en su caminar con Cristo, él se va a dar cuenta y va analizando más y más los motivos detrás de sus acciones. ¿Por qué es que hacemos las cosas? Entre más va madurando el cristiano en su caminar con Cristo, él analiza más las posiciones de su corazón para identificar esas injusticias que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos? Que mires a tu alrededor, que identifiques la paja en el ojo de tu hermano a la distancia, o que te mires, te autoexamines a ti mismo. Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda? No es lo que sugiere Dios, no es lo que está proponiendo, te está dando una iniciativa. Él dice lo que demanda el Señor de ti. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Hermanos, el día de hoy este no ha sido un mensaje de motivación. Directamente no ha sido eso. No ha sido un mensaje en el que tú puedas decir: oh, cuán grandes misericordias de Dios y promesas de Dios hemos sido recordados esta mañana. Salgo animado porque yo puedo ahora confiar más en Dios. Se me ha recordado quién es Dios. Pero ha sido un mensaje necesario porque hemos sido recordados que es necesario buscar la justicia de Dios. Yo espero que todos aquí en este día vayan a salir animados, impulsados, con un mayor deseo de buscar la justicia de Dios, que sea reflejada en cada uno de nosotros. Que podamos examinar aquellas áreas en las cuales estamos fallando a nuestro Dios. Aquellas iras que hay en nuestros corazones. Aquellas actividades que a Dios no le agradan. Que no solamente se llama pornografía, se puede llamar muchas diferentes cosas. Salimos animados el día de hoy a buscar a Dios de una manera más comprometida. Y amigo que me escuchas, el pecado es injusticia. La injusticia, el pecado se opone directamente a Dios. Y si tú vives en pecado, tú practicas el pecado, tú estás viviendo en contradicción a Dios. Pero hay perdón en Cristo. Si tú vienes a Él en fe, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú le pides misericordia, Él no despreciará un corazón que se llega a Él contrito y humillado. Hay posibilidad de perdón en Cristo. Ven a Él. Amado Dios, esa es tu palabra. Te damos gracias por ella y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a analizar nuestras vidas, a mirarnos en el espejo de tus escrituras, Señor. No a compararnos a otras personas,
Porque seguramente comparándonos a otras personas podremos encontrar alguna cosa en la cual podamos ser o decir somos mejores, somos más buenos que esa otra persona en esto. Ayúdanos, Señor, más bien a mirarnos a través del lente de las Escrituras, a compararnos contigo, Señor, a poder identificar, Señor, la necesidad que tenemos de tu justicia en nuestras vidas, porque no somos tan buenos como creemos que somos, y somos más malos de lo que pensamos. Porque tu palabra nos dice, Señor, que no hay uno solo bueno en esta tierra. Ni uno solo. No hay nadie que busque hacer el bien. Sabemos, Padre, si hay algo bueno en nosotros, es por ti y solamente por ti. Y te damos gracias por tu Hijo, por tu Espíritu que habita en nosotros. Gracias por darnos el conocimiento de ti cada día para poder examinar nuestras vidas más a profundidad. También te pido, Señor, por aquellos que han escuchado este mensaje y que no son tus hijos, Señor, que tú les alcances, que tú traigas arrepentimiento, que tú les des fe. Pero sobre todo, Señor, permítenos a cada uno de nosotros, concédenos el arrepentimiento. Muchas veces, Señor, venimos delante de ti y confesamos algo, pero no ha habido un arrepentimiento genuino dentro de nosotros. No todas las confesiones son arrepentimiento. Concédenos tú el arrepentimiento de las cosas que hay en nosotros y no te agradan. Para tu gloria y tu honra lo pedimos, confiando que tú así lo harás, porque esto es bueno y agradable ante tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús.